de las estructuras formadas por este sistema han sido pues muy buenos, incluso te dan mayor resistencia o mayor rigidez a las estructuras. Entonces, nosotros pues vamos a empezar obviamente a vernos cómo o cuáles serían los requisitos para lograr un diseño de construcción compuesta. Obviamente refiriéndonos principalmente a columnas y a vigas, ¿sale? Entonces, algunos ejemplos, así como lo mencionamos, son las columnas de acero, las cuales están formadas obviamente por un perfil de acero como tal, y pueden estar recubiertas de concreto o incluso en secciones tubulares, ya sea cuadradas, secciones sí, tubulares, ¿cómo se llaman? Cuadradas o tubulares como tal, estas pueden ir rellenas. Con esto, obviamente nosotros logramos de mayor resistencia al perfil o a la columna, y teniendo otros beneficios que más adelante lo vamos a mencionar. Dentro de las cuales también nosotros hemos podido ya incluso observar en estructuras que se están construyendo y que el sistema de piso, la losa que se está utilizando, ya es muy común ver que utilizan un sistema de losa cero, ¿sale? Esta losa cero puede ir apoyado simplemente sobre la viga o incluso puede llevar, la losa cero puede ir fija con conectores de cortante o con conectores de cortante, que serían estos elementos, pues no sé, remarcados en color negro, y cuya función precisamente es hacer trabajar tanto a la viga, al perfil de acero, como a la losa como una sola pieza, logrando de esta manera tener mayor resistencias en cuanto a la flexión. Y obviamente logrando también reducir los peraltes de las vigas, obviamente dándole considerando más bien dicho, la rigidez o la resistencia que te pueda proporcionar el concreto. ¿Sale? Entonces, en algunos casos puedes utilizar losa acero o en algunos casos puede ir la pura losa sobre las vigas. Nada más que en este caso nosotros o es necesario utilizar un cimbrado. Cuando utilizan la losa acero, pues ya muy rara vez se utilizan apuntalamiento para que obviamente la losa, no es la losa acero, perdón, no es más que una lámina delgada, troquelada, así como lo estamos viendo, resista cuando el concreto es colocado sobre ella en condiciones de construcción o cuando el concreto está húmedo. Entonces, en esos casos, a lo mejor sí es necesario colocar un apuntalamiento, pero si no, pues así como van, colocan la losa acero, y vacían el concreto. Entonces, dependiendo del calibre, pues esta losa acero debe ser capaz de soportar el concreto cuando está húmedo o cuando se está colocando, ¿sale? Y una vez que el concreto alcanza su resistencia, y si nosotros habilitamos conectores de cortante, bueno, pues ya la viga, como tal, trabaja como una sección conjunta o una sola sección en compañía del concreto. Lo mismo puede suceder con las columnas. Entonces, en algunos casos, les decía, podemos nada más embeber la columna, y en muchos casos pues, había que colocar sus respectivos conectores de cortante también. ¿Sale? Entonces, por ahí ustedes yo me imagino que en su andar en las calles, en información que han observado en internet, se han fijado que obviamente ya la mayoría de las estructuras que se están fabricando se está utilizando este sistema y hasta ahorita ha dado muy buenos resultados. Bien, aquí hay unas figuras, claramente, que vamos, pues se ve prácticamente el uso del sistema compuesto acá en la parte
parte superior, vean aquí tenemos una columna prácticamente cuadrada, ¿sí? Y se le están habilitando, o ya están habilitados, más bien dicho, los conectores de cortante. Entonces, en este caso, van a tener que colocar, obviamente, la respectiva encajonamiento para vaciar el concreto o el cimbrado correspondiente. Y una vez que el concreto está seco, entonces a través de los conectores de cortante, pues van a estar trabajando tanto el acero como el concreto como una sola pieza. Como por acá abajo se ven unas vigas que están, también van a ser habilitadas con conectores de cortante. Y así de simple. Aquí por lo que veo, bueno, sí veo acá, miren, en la esquina también están colocando ya las dos acero. Entonces, pues lo van a hacer todo trabajar como sistema compuesto. Aquí en la parte inferior, vean, incluso aquí la cuestión de las conexiones. En muchos casos las conexiones de viga columna van directamente al acero. Es decir, primero colocan la columna, posteriormente colocan la conexión, que puede ser este pedazo nada más antes de la placa extremo, ¿sí? Como una especie de mensulita. Y posteriormente, una vez que empiezan a colar el concreto, la columna, colocan la viga, ¿sale? Entonces aquí ensamblada con esta placa extrema. Entonces aquí se ve claramente un sketch de cómo sería la columna embebida, en este caso, o sin embebida en el concreto, ¿sale? Y aquí lo importante para la definición de la cantidad de conectores, es importante saber cómo vamos a hacer la conexión en este caso, de las vigas a las columnas. En este caso, la viga va directamente a la columna de acero. Es decir, la conexión va de acero a acero, ¿sale? En muchos casos, la conexión o la transmisión, bueno, al final de cuentas, cuando tenemos esa viga, nosotros vamos a traer cargas. Déjame prender la pantallita. Cuando tenemos esas vigas, pues obviamente yo ahí voy a tener que, o más bien dicho, las vigas van a llevar carga. Por ejemplo, no sé, por acá hay una carga y un momento. Esas cargas son directamente transferidas a la viga, perdón, a la columna de acero. Entonces, eso es en algunos casos. En algunos otros casos, las vigas van montadas directamente sobre el concreto. Entonces, la transferencia de cargas se da de acero, este es acero a concreto. El primer caso que les había mencionado va de acero a acero. ¿Sale? Aquí también se puede ver de acero a acero y de acero a acero. Es importante hacer reflexión en este sentido ahí en la parte de la conexión, dado que en función de eso nosotros vamos a definir la cantidad de conectores de cortante que nosotros vamos a requerir en nuestras columnas. ¿Sale? Entonces, pues ahí nada más lo mencionamos y ya más adelante tomamos más, ya lo vemos a más detalle. Aquí también, no solamente las columnas, también puedes darle, ¿cómo se llama? Una sección compuesta a los contraventeos. Aquí lo estamos viendo. Aquí en algunos casos son secciones tubulares. Aquí la verdad es que no es una foto que yo haya visto, la bajé de internet. Quiero pensar que es un tubo como tal y le están metiendo refuerzo por dentro además y la van a rellenar de concreto. ¿Sale? Entonces, posiblemente sea una sección tubular rellena de concreto. Entonces, ahí tenemos algunos casos. Aquí hay otros casos. Vean, aquí yo imagino que estos son algunos ejemplos para hacer pruebas o incluso están en un laboratorio o en un taller, perdón. Ya se ve ¿cómo se llama? El cimbrado como tal o el refuerzo como tal para poder hacer la sección compuesta. Acá, pues obviamente aquí vemos que atraviesa la columna de acero y la está rodeando de refuerzo y obviamente hay que colocarle su respectivo concreto. Aquí hay otros ejemplos. Esta sí me pareció ver por ahí algún lado algo parecido a esto. Se ve muy, muy claro acá lo que yo les mencionaba. Entonces las traves
si van directamente conectadas, o los pedazos de trave, a la columna. Entonces la transmisión de carga aquí va a ser directamente de acero a acero. ¿Sale? Entonces aquí está más que claro. Aquí hay otro ejemplo. Entonces aquí no sé, al parecer nada más es la pura columna. Vean, es la pura columna la que se está bebiendo en concreto, y la viga, no veo aquí un perfil de viga. Si fuese este caso, entonces la transmisión de las cargas se va a dar de concreto, porque aquí obviamente esta cimbre es para colocar el concreto a la viga, la transmisión de cargas es de concreto a concreto, ¿vale? Porque la columna o el acero va medido. Entonces sería otra condición para poder yo definir, les repito, la cantidad de conectores de cortante. ¿Sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta por ahí. En el caso de vigas, vean, hoy está muy mencionado lo que pasó en la línea 12, que los conectores fallaron, y como tal, al fallar, o la cantidad de conectores no fue suficiente. Por lo tanto, al colocar la losa de concreto, entonces pues ya cada quien trabajó de manera independiente, tanto el concreto como las vigas. Entonces, al no estar correctamente habilitados la cantidad necesaria de conectores, o incluso al no estar unidos correctamente, entonces no te garantiza en lo absoluto que haya una continuidad entre la viga y la losa. Entonces, pues y si así fue el diseño, entonces pues obviamente pasó lo que pasó, porque en realidad físicamente los dos materiales estaban trabajando de manera independiente. Entonces aquí tenemos un caso de una viga. Me imagino que esto es para un puente, se ve muy claro. Aquí también quiero pensar que es un puente. Incluso vean acá, hay una transición de ancho de patín, ¿sale? Incluso en esta zona están haciendo la transición de patines, o sea, todo atornillado. Entonces, se ve muy bien. Este es un ejemplo muy, muy claro de lo que se pretende hacer, o lo que se debe de hacer previamente a colocar la losa de concreto. Entonces, puedes colocar la losa de concreto directamente sobre las vigas, o incluso utilizando el sistema de los aceros. ¿Sale? Entonces, para ello, si tú quieres lograr que la viga de piso o la viga principal trabajen de manera conjunta, ¿sí? Entonces nosotros debemos de mandar a colocar diferentes, o una cantidad determinada de conectores de cortante. Estos conectores de cortante pueden hacer, así como lo ven, no son más que pernos. Se le llaman muchas veces pernos tipo Nelson, que van obviamente soldados al perfil de acero, y obviamente deben ir previamente de colocar el concreto. Entonces, así de simple. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. En cuanto a verificar si son ventajosas o desventajosas este sistema, puede ser que tengamos más ventajas que desventajas. ¿Sale? Entonces, así, por mencionar algunos casos, dice que cuando tú utilizas secciones compuestas, y cuando hablas en específico de columnas, ¿sí? La sección transversal, la reduces. ¿Sale? Entonces, en este caso, a lo mejor en vez de utilizar un perfil que te gusta, de un perfil W de 18 pulgadas, la puedes reducir en 10, 12 pulgadas, y eso se refleja mucho en cantidad, en peso de acero, y obviamente en costos. ¿Sale? Entonces, se reduce cuando, obviamente, la sección transversal la reduces cuando tú la comparas con una columna de concreto, obviamente reforzado, convencional, o sea, utilizas únicamente puro concreto reforzado. Entonces, en comparación, si logras una reducción de la sección transversal. Y acuérdense, muchas veces la sección es transversal, o los anchos de los elementos, o incluso el peralte de las vigas, nos imposibilitan precisamente en cuanto a cubrir
los claros libres que nosotros debemos tener, porque hay muchos edificios o muchas construcciones que te limitan mucho en cuanto a los claros libres que tú debes de tener, tanto del piso, del piso hacia el techo, o incluso en anchos. Entonces, entre más anchos sean las columnas, entre más peraltadas sean las vigas, pues los espacios libres se reducen. Y eso es muy importante en cuanto a las estructuras que nosotros vayamos a diseñar. ¿Sale? Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta. ¿Tienes mayor capacidad de carga? O sea, el sistema puede absorber mayor carga. Bueno, pues había que tomarlo en cuenta. Tienes muy buena ductilidad y tenacidad cuando obviamente se presentan efectos sísmicos, ¿sale? Entonces, te da muy buena resistencia. En cuanto a la rigidez, ¿sí? Este sistema te aporta gran rigidez a las cargas laterales. Obviamente, como esas cargas laterales pues son las cargas generadas por sismo, por viento, por algún movimiento externo que te genera desplazamientos laterales. El conjunto acero-concreto te puede generar un amortiguamiento en las uniones principalmente. Acuérdate que lo más crítico en un sistema, en un edificio o en una construcción son en las uniones o en las conexiones. Si tú no pones atención especial en esas uniones, pues puedes tener muchos problemas en el sentido de que esas uniones pueden llegar a sufrir concentraciones de esfuerzos y pueden precisamente, bueno, te conllevan a que en esas zonas llegase a presentar una falla. ¿Sale? Entonces, por ahí, mucho ojo, por favor. En cuanto a vigas, las vigas pueden ser incluso pueden cubrir mayores claros, precisamente por el sistema compuesto, concreto con acero. Entonces, por ahí tenemos esa ventaja. Obviamente, cuando tú utilizas concreto o cuando tú embebes una columna en concreto, pues obviamente le ayudas mucho a que el acero pues, sea altamente resistente aquí, pues, al fuego, a la corrosión, incluso porque hay estructuras de este tipo que se colocan o que se construyen no sé, en cercano a los mares o a las zonas donde hay a los océanos, o cómo le podemos mencionar ahí, en estructuras, por ejemplo, se me fue el nombre, estructura, bueno, terminales marítimas, perdón, ¿sí? Donde llegan a estacionarse barcos. Entonces, ahí obviamente el efecto del viento, el efecto de la brisa, en contacto sobre todo la brisa en contacto con el acero, pues te va a generar la brisa del agua, obviamente, te va a generar grandes cantidades o grandes problemas de corrosión, porque acuérdense que la cantidad de sal es muy perjudicial al acero. Entonces, cuando tú lo cubres de concreto, pues prácticamente estás evitando ese problema. ¿Sale? Y obviamente si hay grandes cambios de temperatura, puede ser que también te veas muy beneficiado, porque obviamente el concreto es altamente resistente al fuego. ¿Sale? Entonces, puedes incluso, dicen ahí que puedes atacar varios frentes de, ¿cómo se llama?, de construcción, y por lo tanto el avance en el mismo pues puede ir avanzando o puede ir un poco acelerado. Entonces aquí dicen, bueno, tú en lo que tú estás colocando o colocas los perfiles de acero, ¿sale? En un piso, en otro piso. Entonces, pues prácticamente la puedes llevar así, colocas todo el acero, ¿sí? Y luego empiezas a colocar las losas prácticamente sin problema, entonces atacando, incluso avanzando por tramos en cuanto al colocado del concreto en las columnas, y a la vez te puedes ir llevando ahí
colocando el sistema de losa de manera, pues a lo mejor más adelantada, antes de que acabes de ir colando o de hacer tu sección compuesta en las columnas. Entonces puedes atacar varios frentes de trabajo. Aquí la ventaja, por ejemplo, en losas, es que si tú seleccionas correctamente el calibre de la losa cero, entonces puedes prescindir prácticamente de las cimbras. Entonces el hecho de cimbrar y luego de cimbrar es es algo pues prolongado en cuanto al tiempo, ¿vale? Entonces no es costoso, sino simplemente conlleva más tiempo en cuanto a la fabricación o la construcción de una losa, ¿vale? Optimizas materiales y supuestamente en todo esto, digo, había que probarlo cuando nosotros tengamos ya un sistema que nuestros costos se reducen, ¿sale? Entonces por ahí hay que tomar en cuenta esa parte. En cuanto a las desventajas, obviamente tú debes de tener una persona, o técnicos que te coloquen de manera acertada los elementos conectores, y obviamente que te garanticen que estos van a estar colocados adecuadamente. Si no, pues ¿qué pasa? Pues puede pasar lo que pasó en la línea 12. Entonces, ahí pues a lo mejor la cantidad no fue la suficiente, o incluso la unión de estos conectores no fue lo más correcto. Por ello necesitas gente calificada para que obviamente realice estos trabajos, ¿vale? En cuanto al comportamiento de la estructura, se complica un poco en cuanto a la determinación real de la rigidez de cada miembro o incluso del sistema en conjunto, dado que estás involucrando dos materiales, acero y concreto. Muchas veces, bueno, en cuanto al acero, pues puedes, prácticamente ya no hay tanto problema, porque para la rigidez, ¿quién involucras en el acero? Pues involucras únicamente el módulo de elasticidad, pero en el concreto tú también tienes que conocer un módulo de elasticidad. Desgraciadamente, la determinación del módulo de elasticidad del concreto es pues muy, vamos, complicado en cuanto a la predicción, porque depende mucho de la resistencia, de la cantidad de agregados, de la calidad del cemento, etcétera. ¿Vale? Digo que hoy en día, pues obviamente ya los que se dedican al concreto, a fabricar concreto, pues ya tienen sus estándares y prácticamente logran indicarte correctamente cuál sería la elasticidad del concreto que te están proporcionando o que te están vendiendo. ¿Sale? Entonces tú necesitas tener conocimiento de dos especialidades. Obviamente, digo, para nosotros los estructuristas pues no debe de ser problema, porque para eso estamos nosotros preparándonos, tanto para que nuestras estructuras que nosotros diseñemos están hechas en concreto o bien en acero, y por qué no que nuestras estructuras sean con elementos o miembros compuestos. Entonces, por ahí tenemos esa parte. No sé si tengan algún comentario, chicos, hasta acá. No, profe. Comenten algo si tienen, adelante. Bueno. Una pregunta. A ver, acércate un poco más, porfa, si puedes. Es mi micrófono el que vaya. Los conectores necesariamente tienen que estar forzosamente verticales, que bueno, en la construcción del trolebús elevado, estoy viendo que están inclinados. Pues no sé si se tenga que respetar. Bueno, en realidad no sé, pero aquí lo que nos dice la bibliografía deben ser totalmente verticales. De los que yo solamente en un caso he mandado a hacer conectores, porque casi no trabajo en estructuras, le podemos llamar urbanas. Solamente en un caso mandé a hacer conectores y todas fueron totalmente verticales. Digo, no exactamente, a lo mejor van ligeramente inclinados, pero de preferencia que vayan totalmente verticales. Digo, y no solamente deben ser espárragos, como lo mencionamos acá, sino que esos conectores también pueden ser elementos o perfiles estructurales de pequeñas dimensiones. ¿Sale? Pero sí, no sé
desconozco honestamente si estos deben de ir inclinados. Entonces, si van inclinados, pues no le vería, ¿cómo se llama? Como que ventaja, dado lo que tú necesitas con esos conectores es que cuando el perfil, perdón, en el caso de una viga, en cuanto a la losa se flexione, ¿sí? Y el perfil se flexione en la zona de transición, ¿sí? De acero a concreto, ahí se van a generar fuerzas horizontales, ¿sale? Y si yo inclino los conectores, pues igual, a lo mejor ahí por la inclinación, cuando yo tengo el conector así vertical, entonces el área del conector, ¿cuál es? Pues es el área transversal, directo, pero si yo lo inclino, posiblemente, entonces ahí el área del conector incrementa. Había que checar ahí esa parte si es por esa razón que tú colocas los conectores inclinados, de modo tal cuando como la carga viene de manera horizontal, entonces si tú sacas una sección transversal del conector, posiblemente te esté dando mayor área en la sección transversal. Desgraciadamente no creo que sea así. Entonces desconozco por qué motivo, circunstancia o razón los estén colocando inclinado. Si tú tienes manera de tomar una foto por ahí, pues sería chido, ¿no? La compartes y pues sacamos conclusiones, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, profe, pero bueno, es que no sé si sea parte del diseño porque son tramos, o sea, no sé si sea por la mano de obra, a lo mejor están cometiendo pues ese error y no sé si afecta algo en el diseño estructural. Sí, entonces había que checar. Yo honestamente, toda la bibliografía que yo he visto, yo he estudiado, no he visto conectores inclinados, pero bueno, pues a lo mejor hay que seguirle escarbando. Igual tienen una razón. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es eso, digo, no, de que están inclinados, precisamente, y es que, fíjense, inclinados, pues no lo sé por qué, porque la carga viene horizontal y puede ir, fíjate, inclinados acá. La carga puede ir en este sentido o en este sentido. Entonces, si viene en este sentido, la carga, entonces pues no le ayuda porque el conector incluso se te puede flexionar y ya dejó de funcionar. Ahora, si el conector está acá y la carga todo el tiempo va a estar en este sentido, entonces pues, el conector como tal le va a costar más trabajo flexionarse. Entonces, posiblemente por ahí sería una razón del que también estén colocando esos conectores de manera inclinada. ¿Sale? Hay que buscarle ahí más información a ver si puedes conseguir esas fotos, sería chido. Y yo por otro lado, digo, y en conjunto con ustedes, pues que busquen alguna bibliografía donde te digan que también podemos colocarlas inclinadas y no hay ningún problema. O incluso aquí mismo en el INCA a lo mejor hay un parrafito que nos dice ahí, ¿sabes qué? Pueden ir inclinados, entonces pues lo comentamos. Gracias. Vale, pues, ¿qué más, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Algunas secciones obviamente comunes o típicas para vigas, para columnas, incluso para contraventeos. Pues obviamente en vigas, pues tienes la sección transversal de la viga de acero y por arriba llega el concreto. Puede ir el concreto montado sobre una lámina que le llaman lámina colaborante o incluso los aceros o simplemente el concreto montado directamente sobre el perfil de acero. Pero si es ese caso, tú necesitas habilitar un buen refuerzo en el concreto y cuando nosotros utilizamos los aceros, el refuerzo en el concreto ya es muy mínimo prácticamente. Pero si yo únicamente presido ¿cómo se llama? De la losa acero, entonces el refuerzo debe ser considerable. Entonces, como si fuera una losa normal, ¿no? Entonces había que tomar bien en cuenta esa parte, porque
Obviamente, el alosacero, la parte troquelada, te va a dar una resistencia precisamente a la flexión, ¿sale? Y en el caso de que la losa sea colocada directamente sobre las vigas, entonces pues ahí no vas a tener resistencia del alosacero. Entonces, por lo tanto, tú tienes que colocarle su respectivo refuerzo. También algunas vigas pueden ser embebidas como tal. Ajá. Obviamente había que habilitarles su respectivo refuerzo también. Pueden incluso ser embebidas y rellenas. Vean, puedes rellenar únicamente la parte de la parte abierta entre patín y alma, y habilitarles su respectivo refuerzo. Entonces, en muchos casos, los perfiles, eso sí lo he visto, fíjense por ahí, no sé por qué no tomé una foto, de que el refuerzo lo soldan sobre el alma, estos refuercillos. Entonces, por ahí tenemos esa parte. Columnas, pues obviamente las más comunes pues son las rellenas de concreto, nuevamente las mismas de las vigas, rellenas en la zona abierta, y obviamente, perdón, embebidas, discúlpeme, y obviamente las rellenas que pueden ser los tubos cuadrados o los tubos circulares, ¿sale? Concreto. En estos dos casos es muy complicado muchas veces colocar conectores de cortante. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que, obviamente, pues introducir, si las secciones son completas, así, tienes que introducir a alguna persona que te vaya soldando ahí, y lo cual resulta un poco complicado. Entonces, lo que sí en cierta ocasión vi es que rellenaron dos columnas, prácticamente, así como las columnas de la escuela, ¿sí? Pero previo a eso, les colocaron sus conectores de cortante por dentro. Ajá. Y una vez que colocaron los conectores de cortante por dentro, pues hicieron la sección compuesta, obviamente unieron en los patines, y posteriormente rellenaron de concreto. Entonces ahí tendrías ya prácticamente una sección compuesta con sus respectivos conectores. Digo, si es una sección laminada como estos tipos, pues va a ser un poco complicada habilitarles sus respectivos conectores. Entonces únicamente las rellenas de concreto. En el caso de contraventeos, puedes abrir, por ejemplo, aquí hay un contraventeo que puede ser un cuadrado también rectangular, puedes rellenarlo de concreto también, y aquí a lo mejor sí puedes habilitar sus respectivos conectores, habría que ver si es necesario, o bien, por ejemplo, cuando tienes se me fue el nombre, dos secciones cuadradas más pequeñas, puedes incluso colocar otra y rellenarle de concreto. O al revés, tú tienes una de estas, ¿sí? un contraventeo de este tipo, y colocas dos secciones más pequeñas en la parte central, y las partes ¿cómo le llamamos estos espacios? Los espacios anulares los rellenas de concreto. Pues ahí tienes algunas opciones que tú puedes utilizar cuando tengas, obviamente, la necesidad de darle solución a tu estructura con sistema compuesto. En cuanto al comportamiento de vigas, vean, es lo que yo les comentaba hace rato. Entonces, las vigas pueden ser directamente, una viga compuesta puede ser que el concreto se apoye directamente sobre el perfil de acero, o que en vez de que se apoye directamente, aquí en este primer caso yo necesito colocar cimbrado forzosamente. En este caso, en vez de la cimbra, yo utilizo un sistema de losacero o lámina colaborante, ¿sí? Pero previo a eso, yo tengo que colocar, si es que quiero que trabaje el concreto con la viga de manera conjunta, tengo que habilitar infinidad de conectores de cortante. Esos conectores de cortante, vean, pueden ir perpendiculares a la losacero, como ven acá, o incluso paralelos a la losacero. O bien, la losacero puede estar orientada de manera perpendicular a la viga, o bien puede estar orientada de manera paralela a la viga. Entonces, eso es importante, porque de eso va a depender también
obviamente la resistencia de la viga o de la sección compuesta. Bueno, no tanto de la sección compuesta, más bien dicho, va a depender de la cantidad de conectores que nosotros vamos a necesitar. Cuando nosotros no habilitamos conectores de cortante y colocamos únicamente la losa sobre el concreto, entonces el concreto y el perfil, cuando estos se sometan o cuando estos empiecen a trabajar, cuando hay una carga externa, entonces cada quien se va a deslizar de manera independiente, ¿sale? Entonces, cada quien se va a deformar a como, pues, obviamente tiene sus propiedades en cuanto al peralte, en cuanto a la resistencia del mismo, del concreto del acero. Cada quien se va o cada elemento va a trabajar de manera independiente. Entonces, aquí, obviamente, el concreto, aquí se ve, aunque no se ve muy claro, pero ahí tiene déjenme mover este texto. Tiene ahí su diagrama de esfuerzos que se está presentando. Entonces, en esta zona va a tener un esfuerzo de compresión en la parte superior y un esfuerzo de tensión en la parte inferior. Entonces, cada quien está trabajando. Lo mismo va a pasar para el perfil de acero. En la parte superior compresión y en la parte inferior tensión. Entonces, cada quien trabaja de manera independiente. Entonces, han ya visto de un solo perfil, que este es el diagrama de esfuerzos del concreto y el diagrama de esfuerzos del acero. Entonces, pues obviamente, aquí no va a haber una resistencia como tal de sección compuesta, sino que si el concreto alcanza su resistencia máxima, tanto, bueno, principalmente en compresión, porque obviamente si tú tienes esfuerzos por tensión en el concreto, pues como que vas a tener ahí un problemita. Entonces, tú lo debes precisamente de estos esfuerzos en tensión en la parte inferior, pues colocarles su respectivo refuerzo. Pero aún así, aunque le coloques su refuerzo, pero si tú no habilitas conectores de cortante, los dos materiales están trabajando de manera independiente. ¿Vale? Ok, entonces vamos al segundo caso. Coloco los conectores de cortante cuando tengo la carga, entonces vean ahí, ya la deformación como tal es como si fuera una sola sección. Y vean, entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros utilicemos este sistema, es que tratar de que siempre, bueno, sí, siempre el acero, ¿sí?, sea el que me absorba prácticamente los mayores esfuerzos por tensión, ¿sale? Y en el concreto, prácticamente que me absorba todos los esfuerzos por compresión. Entonces, y una parte incluso del acero puede estar a compresión. Esa es la situación con este sistema. Lograr que el concreto me absorba, ¿sí?, la mayor cantidad de los esfuerzos por compresión, o prácticamente que el concreto se someta, ¿sí?, siempre a compresión. Y el acero, pues el acero no tiene ningún problema, puede estar en tensión o puede estar en compresión. Entonces vean acá, este diagramita se ve claramente, el concreto está sometido a puros esfuerzos de compresión, y también una parte pequeña de la sección transversal del acero también está sometido a tensión. Ajá. Y prácticamente la mayor parte de la sección transversal del acero sometido a esfuerzos por tensión. Entonces, esa es una de las, yo le llamaría una de las particularidades que tú debes de considerar para lograr que obviamente logres o lograr una sección compuesta adecuada. Garantizar en lo mayor posible que el concreto siempre esté sujeto a esfuerzos de compresión. Y si hay una zona sujeta a esfuerzos por tensión, entonces esa zona, pues obviamente en el concreto se desprecia, ¿vale? Y no va a fallar. ¿Por qué? Porque si tú habilitas la losa cero, entonces todo el esfuerzo
Entonces, para eso es ese elemento. Entonces ahí tenemos el comportamiento de una viga. Obviamente, la adherencia entre el concreto y el acero, pues se va a dar de dos maneras. Uno, que sea por fricción directa, es decir, que cuando nosotros, y eso se da mucho cuando vamos a rellenar los perfiles, es decir, por ejemplo, imagínate un tubo cuadrado o un tubo circular, ¿sale? Entonces, ahí lo que vas a hacer es rellenar de concreto y el único, vamos, la única adherencia que tú tendrías o la resistencia, ¿sí?, entre el concreto y el acero, pues es únicamente la fricción de los dos materiales. Entonces, como tal, no hay ahí una muy buena adherencia, sino que únicamente la que te va a proporcionar la fricción. Pero ¿qué pasa si nosotros habilitamos conectores de cortante? O bien logramos o involucramos una unión mecánica, como pueden ser los conectores, pueden ser pernos, conectores tipo perno o algún perfil estructural más pequeño. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues a través de esa unión mecánica hacemos precisamente que haya una adherencia entre el concreto y el acero. Obviamente aquí la resistencia incrementa considerablemente. Por lo tanto, logras que el concreto y el acero trabajen de manera conjunta. Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Tenemos aquí algunos casos de que hay unas figuras que es obviamente un conjunto de vigas, como ustedes ven acá, obviamente peraltadas, incluso yo me imagino que también están cubriendo grandes claros, y sobre ellas van una lámina de acero, lámina colaborante o los acero, y arriba de ello, pues obviamente el concreto. Entonces se están ahí colocando los conectores de cortante. En algunos casos pueden ir las vigas directamente solas como tal, o en algunos casos es necesario habilitar algunos contraventeos. ¿Para qué? Pues para que la viga precisamente no tenga problemas de pandeos laterales. Entonces, dado que los claros que tú pretendes cubrir son demasiado grandes, entonces cuando venga la flexión, acuérdense, uno de los problemas en vigas es el pandeo lateral. ¿Sale? Entonces, pues puedes ahí colocar tus respectivos contraventeos. Y eso sí los he visto, incluso acá mismo, en esta foto. Vean, estás colocando unos contraventeos. No es tanto que vayan de arriba hasta acá abajo, sino de manera horizontal. Entonces, estos mismos te ayudan a prever el pandeo lateral. ¿Vale? Entonces, por ahí hay que ir habilitando los elementos que nosotros creamos que van a ser necesarios para evitar cualquier problema y no nos vaya a pasar lo que pasó en la línea 12, por favor. Obviamente, cuando nosotros usamos lámina colaborante o lámina canalada, también es necesario colocar refuerzo, ¿sale? Refuerzo, obviamente, en la losa. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Y cuando, bueno, principalmente cuando no habilitamos conectores de cortante, ese refuerzo sí es considerable. Pero si tú habilitas conectores de cortante, entonces ese refuerzo va a tender a disminuir considerablemente. ¿Sale? Entonces les comentaba, la losa acero puede estar ubicada, ¿sí?, de manera perpendicular. Digo, me refiero a perpendicular porque esta parte que ustedes ven, bueno, principalmente esto se llama valles o crestas bueno, tengo otro nombre por ahí, se me está olvidando ahorita, pero van perpendiculares a la viga. O incluso se ve de manera paralela. ¿Sale? Entonces, depende de tu diseño. Si vas a habilitar o no habilitar cortante. ¿Dónde los usamos? Ya lo mencionamos, en vigas, en columnas, y por qué no también en contraventas. Entonces ahí tenemos algunas alternativas de uso.
en nuestros elementos estructurales. Bien, en cuanto al diseño como tal de estos elementos estructurales o miembros estructurales, nosotros, al igual que vimos cuando trabajamos con acero convencional, ¿sí? Obviamente los criterios de resistencia, en una primera resistencia o un primer criterio, pero que tú debes de verificar que te soporte los estados límites de ¿cómo se llama?, de falla de los miembros estructurales, ¿sale? Entonces, son los estados límites que tú debes de checar, y dentro de esos estados límites de falla que tú puedes tener, están precisamente las inestabilidades. Puede ser pandeo global o lateral. En el caso de pandeo global, para una viga o una columna que está rellena de concreto, no va a haber problema, ¿sale? ¿Por qué? Porque todo el perfil de acero pues va a estar restringido ¿por quién? Por el concreto. Pero en el caso de un tubo cuadrado o un tubo circular, ¿sí?, ahí no hay ninguna restricción al acero porque el concreto va por dentro. Entonces, en esos elementos sí puedes tener pandeos locales, perdón, aquí faltó pandeo local, y ese es donde estaba yo refiriéndome. En cuanto al pandeo global, pues obviamente se da en columnas. En cuanto al pandeo lateral, se da en vigas, ¿sale? Entonces ahí hay que tomar esa parte. Y en cuanto a los criterios de servicio, evitar en lo mayor posible que nuestros elementos estructurales empiecen, o sobre todo el concreto, tengas agrietamientos considerables. Obviamente, las deformaciones excesivas pueden ser tanto por flechas o incluso laterales, o que nuestra estructura presente un estado de vibración excesivo. Entonces, por ahí hay que tener presentes esos estados límites. ¿Cuáles son los modos de falla? Digo, al igual que les digo que en secciones de acero, también vamos nosotros aquí a ver qué puede pasar cuando tenemos una sección compuesta, ¿sale? Esa falla obviamente se puede dar en el concreto, pero la falla se va a dar por compresión, ¿sale? En el acero, la falla se va a dar por tensión o simplemente por la pérdida de la sección compuesta, es decir, que los conectores de cortante lleguen a fallar, como supuestamente fue lo que sucedió en la línea 12, ¿vale? Entonces tenemos esas tres opciones de entonces el concreto que está fallando por presión, si te su máxima resistencia, ¿sale? Es decir, que alcanzó el F'(C), que acuérdense que el F'(C) es la máxima resistencia a la compresión, y el acero prácticamente se mantiene sin problema, ¿sale? Entonces, aquí el texto dice, y la falla por compresión ocurre cuando la tensión en la fibra externa del concreto, acá en esta zona, alcanza su esfuerzo de ruptura, prácticamente compresión, antes de que el perfil de acero alcance la falla. Entonces, así de simple, el concreto falló y el acero todavía se mantiene, ¿sale? En cuanto a deformaciones, vean, el concreto ya alcanzó su deformación última. Entonces, aquí la deformación del concreto es igual a la deformación última del concreto. Entonces, ya no aguantó más deformaciones. Sin embargo, el acero, todavía la deformación, aquí dice epsilon ST, steel, ST es de steel, es menor todavía a la deformación elástica. Entonces todavía tiene chance de deformarse, pero bueno, si ya el concreto falló, pues ya la sección transversal pues ya falló. En cuanto a los esfuerzos,
Obviamente el concreto alcanzó su máxima resistencia en compresión. El acero en la zona de compresión está muy bajo de fluencia y en la zona de tensión por igual. Entonces, como tal, el acero todavía tiene resistencia y no así el concreto. Entonces, esa es la primera falla que se puede presentar, y eso es por compresión. En la segunda, que es falla por fluencia en el acero, pues algo similar, pero bueno, obviamente, ¿qué va a pasar? Que el concreto, o más bien dicho, el acero en la zona de tensión, ¿sí? Ya alcanzó el esfuerzo de fluencia, ¿sale? Y las deformaciones también ya alcanzaron las deformaciones elásticas. Por lo tanto, el acero empieza a fluir acá, estirarse, antes de que el concreto se alcance o que alcance su resistencia a la compresión. Entonces, así de simple. Entonces, el concreto, las deformaciones del concreto, son menores a las deformaciones últimas. Las deformaciones en la zona de tensión del acero ya rebasaron o alcanzaron las deformaciones elásticas. Y lo mismo, vemos acá la resistencia en la zona de compresión del concreto, pues todavía sigue siendo menor a su resistencia máxima, y a lo mejor en el acero, en la zona de compresión, pues estos esfuerzos siguen siendo menores al elástico, pero no así en la zona de tensión. Vean, incluso ya todo el patín, aquí este diagrama que ya se vuelve prácticamente constante acá, es que prácticamente el patín ya está o ya rebasó el esfuerzo de fluencia. Alcanzó prácticamente el esfuerzo de fluencia y en ese momento se está generando una especie de plastificación. Y que obviamente ya no tiene resistencia a ¿quién? A la rotación. ¿Sale? Entonces, tenemos esas dos en cuanto al concreto y al acero. Y la última, o la tercera, pues es obviamente una falla en el perno. Entonces, aquí incluso el mismo perno, por esa misma falla, empieza a generar una destrucción o unas fisuras o un agrietamiento como tal, o el concreto sufre una especie de aplastamiento. Entonces ahí la cantidad de conectores pues no fueron suficientes, aunque aquí no se ve que se está desprendiendo el conector, pero sí a lo mejor faltaron N conectores adicionales, porque la fuerza horizontal en esta transición, ¿sí?, ya rebasó la resistencia por cortante de los conectores que se habilitaron. Entonces, en ese momento, ya el concreto y el acero pues van a trabajar de manera independiente, cada quien se va a deformar como le plazca, ¿sale? Entonces, ahí había que ver qué onda con ellos, y obviamente sus esfuerzos pues ya también van a ser totalmente independientes. Ya no va a haber una ¿cómo le podemos llamar? Una secuencia, o ya no, o los esfuerzos no van a estar ligados tanto en el concreto, en el acero, como en el concreto. Que ya cada quien está trabajando de manera independiente, cada quien se está deformando de manera independiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que prever que el concreto no falle por compresión, que el acero no falle por tensión, y que no perdamos la sección compuesta por una posible falla de los conectores de cortante, o porque los conectores de cortante fueron escasos. Entonces, por ahí tenemos estas opciones. ¿Algún comentario, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo bien? Pero me estaban diciendo que se cortaba mucho. Ah, sí, sí, seguimos teniendo problemas. ¿Vale? Sí, se corta mucho cuando usted habla. ¿Ah, sí? Sí, profesor. Híjole, pues qué pena. ¿Cómo le hacemos? Pues es que es el internet, ¿no? No hay más. Sí, ahí no hay cómo hacerlo. Exactamente. Bueno, continuamos unos 2 minutos más y aquí le vamos a parar. Miren, cuando tenemos
inestabilidad global en una columna principalmente, pues obviamente cuando hablas tú de una inestabilidad global es porque se está pandeando. O sea, en un inicio la columna sujeta a compresión, pues es esta línea recta, así, y cuando la sometes a compresión, pues la columna se va a pandear. Entonces eso creo que el mismo concepto que traemos de estructuras de acero convencional o concreto, en cuanto a columnas, pues esos son los mismos efectos que posiblemente tengamos, ¿sale? En cuanto a las vigas, en la zona de tensión del acero, puede precisamente tener este efecto de que se nos pandee lateralmente, y eso puede ser sujeto o puede ser generado por la esbeltez en el alma, ¿sale? Entonces, para evitar esa situación, nosotros podemos colocar algunos soportes laterales, como ya lo hemos mencionado, que pueden ser otras vigas perpendiculares, precisamente, en vez de tener un claro, no sé, de 10 metros, a lo mejor ahora los claros los limitas a 4 metros, a 3 metros, y con eso evitas este fenómeno. Entonces, no necesariamente debes tener la viga continua, ¿no? No, tienes que habilitar a lo mejor otros elementos que te ayuden precisamente a evitar este tipo de problemas. Y esto es muy común, ¿eh? O sea, es muy común de que si yo no habilito suficientes soportes laterales, en vigas con claros grandes, podemos tener este problema, el pandeo lateral. ¿Sale? Entonces, que no se les olvide, chicos, por favor. Y obviamente lo que también debemos de evitar nosotros, que el concreto les decía que no se nos agriete tanto y que el refuerzo se exponga precisamente a los efectos ambientales, y si el acero se estás poniendo ahí, pues vas a tener problemas de corrosión. Acuérdense, el concreto es altamente corroíble, entonces pues evitar en lo mayor posible de que las fisuras en el concreto pues se presenten. Y obviamente en el acero, pues evitar precisamente deformaciones excesivas, y obviamente con esto nosotros mantenemos nuestra estructura funcionando adecuadamente. Si tú ya tienes deformaciones considerables, entonces es el momento de que empieces a ver qué está pasando con tu estructura, y a lo mejor todavía tienes chance de reforzarla antes de que tu estructura se te venga para abajo. Entonces, por ahí el hecho de ofrecer servicios de reparación en estructuras está resultando hoy en día muy buen negocio. Entonces, para ello, pues obviamente tenemos que conocer claramente las condiciones actuales de la estructura, verificar en muchos casos las estructuras viejas, desconocemos la calidad de los materiales, incluso si son de concreto, desconocemos muchas veces el tipo de refuerzo que tienen, porque planos estructurales es muy difícil que se cuenten. Entonces, pero si lo puedes tener la información, pues puedes hacer que hagas un buen negocio en proporcionar ingeniería de reparación de estructuras. Profesor. Entonces, eso sería una muy buena opción de chamba. Mande. ¿Qué opina de la resiliencia? Ahorita es un tema nuevo de estructuras, creo, ¿no? ¿Qué opina? Dime. ¿Cómo qué quieres que opine? O sea, había una investigación por parte de la UNAM acerca de resiliencia de estructuras, o sea, y como usted lo mencionó, de reparación de estructuras. O sea, como cuantifican los daños, y en base a esa cuantificación es como pueden reparar una estructura. Sí, aquí la cuestión es de que nosotros debemos, bueno, yo en cierta ocasión a mí tiene como unos 6 años, 5 años, me pidió una cotización para una reparación. Bueno, no es tanto para una reparación, sino que tenían un edificio, ¿sí? Y querían colocar sobre este edificio un anuncio algo considerable de esos de Telcel. De hecho, era para Telcel, precisamente.
Entonces, obviamente el peso del espectacular pues no era considerable, pero sí el efecto del viento sí era considerable. Entonces ya cuando se trataba de hacer la ingeniería e incluso me proporcionaron algunas informaciones sobre el estado actual del edificio. Entonces me llegué a percatar con fotografías nada más de que incluso las partes de las uniones estaban muy, pues no muy confiables, ¿no? Entonces, por ahí, pues dijimos, bueno, pues de entrada había que hacer mucha chamba, ¿no? Mucha chamba en cuanto a tomar muestras del concreto, tomar incluso algunas radiografías, porque sí se pueden hacer radiografías. Tiene, y ahí empezamos a plantear todo eso, y ya cuando empezamos a sacar costos, incluso me estuve apoyando con un maestro ahí de la ESIA, para ese tipo de reparaciones. Entonces el costo sí se les iba considerablemente, principalmente en ingeniería. En ingeniería pues era invertir algo de dinero y obviamente lo que iba a resultar pues también un costo en cuanto a la reparación previo a colocar el espectacular. Entonces, de ahí nació precisamente esa inquietud de que pues tampoco podemos aventurarnos en cuanto a nada más a repararlos, ¿sale? Entonces, hay que tener plenamente conocimiento de qué es lo que vamos nosotros a tomar como información para proceder con la reparación. Se le fue el internet, ¿verdad? Sí, creo que sí. Estoy hablando solo. Hola, perdón, estoy hablando solo. Aquí se me desconectó. ¿Qué te parece si el viernes comentamos algo de lo de resiliencia en los primeros 10 minutos? Y para que salgamos más de dudas. Pero lo que les acabo de comentar es un problema real que se puede presentar cuando ustedes les pidan alguna cotización en cuanto a las reparaciones. Pues tengan mucho cuidado también con eso, por favor. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sale, entonces si tienen algún otro comentario, adelante. Y si no, pues nos miramos el viernes, porque son 8:20. Profe, ¿puedo hablar con usted ahorita que se salgan? Perdón, te escuché. ¿Puedo hablar con usted ahorita que se salgan mis compañeros? Mira, si me haces un favor, te doy 10 minutos a las 8:45. ¿Qué te parece? 5 minutos, porque tengo que hacer una cosa ahorita en este inter, de 10-15 minutos, porfa. Ok, está bien, profe. O por WhatsApp, mándame un